El gato de hojalata es el sello de literatura infantil de Editorial Guadal. Para nuestra editorial es muy importante estar en la Feria del Libro. Es la gran puerta para todo lo que es el mercado editorial y nosotros tenemos presencia en esta feria desde siempre. Nuestra editorial se especializa en material para el público infantil. Tenemos libros que tienen que ver con el entretenimiento y las licencias, pero también libros de literatura, libros de actividades, libros pedagógicos, donde lo más importante para nosotros en todos los casos es la calidad de la obra, tanto en lo que es la literatura como también la calidad de nuestros libros, que son todos muy bellos y de muy buena factura. Calidad, ¿no? Uno cuando invita a este programa un escritor es porque el escritor o el libro tocó algo en nosotros, nos fascinó y pensamos que también eso puede tocar en usted que está mirando televisión. Una semana con gripe es ideal para devorar libros. Es más, le voy a pedir al virus de la gripe que me ataque más seguido. Manuel Rivas, ¿cómo va? Gracias, óptimo. Notable el último día de Terranova. Y yo había leído los libros Arte en Mal y también me había impactado la relación que has tenido toda tu vida, supongo, con los libros. Ahora, el último día de Terranova es dramático, porque el capitalismo supone que todo aquello que no da dinero no sirve. Entonces, una librería que no vende mucho, ¿para qué la queremos, no? Que desaparezca. ¿Qué pensás a partir de tu libro? Digo todo esto, ¿no? Sí, sobre todo un modelo de capitalismo, ¿no? Que se está dando en estos tiempos, que podríamos definir como capitalismo impaciente o incluso economía canalla, ¿no? Porque hay varios círculos, siempre en ortodoxia se habló de un círculo de economía honesta, un círculo gris, así medio legal, medio sumergido, y un círculo finalmente de economía delincuente o economía canalla. Y da la impresión que en vez de avanzar hacia una utopía razonable en que la economía honesta se fuera ampliando y haciéndose, ocurre lo contrario, una especie de distopía en que la economía canalla es la que se va devorando, va avanzando y comiéndose al resto, ¿no? Y lo que ocurre, lo terrible es que sacude los lugares humanos. La ciudad, si se define por algo, es por los espacios comunes que tiene, porque si no tendríamos una fortaleza feudal, los guetos, y vemos que de alguna forma se está volviendo a dar esa condición un poco medieval del espacio, ¿no? En que van desapareciendo los espacios comunes o los lugares humanos, por lo menos están en crisis, están acosados por ese capitalismo impaciente, por la especulación, donde parece que se confunde, como decía Antonio Machado, el valor y el precio, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el último día de Terranova, para mí. Sí, en el fondo está late eso, porque Terranova es el nombre de una librería, es una especie de librería de librerías, podríamos decir que es un local universal, porque existe realmente, tiene una ubicación, está en tierra, pero es también como una especie de lugar anfibio que además comunica Galicia, España con América, ¿no? Parece que como si hubiera un pasadizo ahí transatlántico. ¿Qué es hablar en cierto punto, Manuel, y los lugares del alma? Sí, en cierto punto es una novela que en vez de, digamos, de hablar mucho de vanguardias, de decir que hable de surrealismo, lo que se trata es de hablar de todo eso y que el cómo, la forma de hablar tenga que ver con esas vanguardias, tenga el espíritu de esas vanguardias. Entonces, en cierto punto, aparece una referencia al manifiesto surrealista, al segundo manifiesto surrealista. A mí me parece que es un poco la vanguardia de las vanguardias, es la célula madre de todo lo interesante de las convulsiones que se han dado culturales, ¿no? Y sigue teniendo yo creo que esa vibración en nuestros días. Entonces, ellos decían que había un cierto punto del espíritu donde se encontraran los antónimos, lo contrario, es decir, se encontrara el día y la noche, el pasado y el presente, la ilusión y la desesperanza, el deseo y la muerte, confluyeran en un punto, y eso yo creo que es lo que propicia la literatura, de alguna forma, que poner en un espacio común los contrarios, y el libro, esta novela, es también un lugar,
¿no? También yo creo que es muy importante la confrontación, el contrapunto entre lo que es el lugar humano, donde existe memoria, donde existe emoción, donde estamos en condición de iguales, que es lo que caracteriza una librería. En una librería estamos como iguales, los que acudimos allí con el librero, pero algo muy importante, estamos en condición de iguales con los autores o autoras que atraviesan los siglos. Allí estamos con Shakespeare, estamos con Borges, con García Lorca, con Emily Dickinson, con Pizarro, con Cervantes, claro. Pero dialogamos con ellos, están ahí, y con los personajes de los libros. Está también allí Hamlet, Hamlet habla con Antígona, realmente ese es, digamos, ese cierto punto. Me impresiona. ¿Vos naciste en La Coruña o me equivoqué? Sí, nací en La Coruña, en un barrio que se llama Monte Alto. La Coruña es como una barca de piedra que entra en el Atlántico Norte, y en el extremo de esa barca, en la proa, hay un faro que se llama la Torre de Hércules o Faro de Breogán, y yo nací un poco, diríamos, al pie casi del faro. Es verdad que al otro lado estaba la prisión provincial y al otro lado estaba el cementerio marino, que todavía está, y decía un vecino, le decía a mi padre, este es el cementerio más sano del mundo. ¿Por qué? Parece que estaba bien orientado. De todas formas, no me interesaba de niño mucho que fuera el cementerio más sano del mundo. Y en el otro vértice, porque ese era el campo de juegos, ese otro vértice que era la cárcel, donde veíamos allí subidos a los peñascos, a veces a los familiares, con trapos de colores para comunicarse. A mí me impresionaba mucho esa comunicación, ¿no? Y los presos estaban en el patio para tratar, pero tampoco como destino futuro tampoco me interesaba, pero tenías el faro, era un triángulo, entonces el cementerio, la cárcel, y allí estaba el faro. ¿Seguís viviendo allí? Bueno, prácticamente sí, no exactamente en el mismo lugar, estoy muy cerca, voy casi todos los días hasta allí. ¿Y sí. Tu relación con la Argentina, que aparece tan fuerte en el último día de Terranova, cómo es? ¿Es uno de los lugares del alma, Buenos Aires? Existe la geografía, y existe lo que llaman los situacionistas, la psicogeografía. A mí me gusta mucho esa palabra, psicogeografía, porque sería la geografía íntima. Este es un libro en que no se habla tanto de calles, sino que las referencias geográficas son la línea del horizonte, memoria profunda, la cámara estenopeica, el río desaparecido. Son cosas reales, pero... Y para mí la línea del horizonte es el lugar geográfico más importante. Y yo tengo la sensación, cuando hablamos de Argentina, de Buenos Aires, desde chico, Argentina, a veces levantabas un poco, te ponías de puntillas en el último peñasco, porque te parecía que ya estaba detrás de la línea del horizonte, estaba tan presente. Y en ese barrio, además, todo el mundo o había estado en Uruguay, argentino, estaba la maleta en casa. Mi padre había ido a Venezuela, se desvió un poco hacia arriba, pero estaba más cerca Buenos Aires que Madrid. Yo tenía esa sensación que de un momento a otro iba a ver detrás de la línea del horizonte de Buenos Aires. Entonces, esa línea del horizonte es el lugar por el que, si tienes paciencia, puedes ver los recuerdos, puedes ver las pérdidas, van como funambulistas o como caminando por esa línea del horizonte, y está el mundo del exilio. Yo ahora ya sé que detrás de la línea del horizonte estaba la emigración y el mundo del exilio. Galicia es un país portátil, y su identidad, se habla muchas veces de himnos, de banderas y de tal. La identidad de Galicia es somos emigrantes, exiliados y náufragos. Qué placer escucharlo, ¿no? El discurso oral, la plenitud del discurso oral. ¿Y por qué los tiempos de la televisión no pueden ser interminables? ¿Por qué no hacemos un programa de cultura de 3 horas? ¿Por qué no? No hay magazine de 3 horas, porque no puede haber uno de cultura. Manuel Rivas, El último día de Terranova, notable escritor, gracias. Cada vez que vengas de Argentina, venís acá. Le decís, está Florencia Ure, ¿no? Bien. Que te traiga. Estamos en cierto punto. Estamos en cierto punto. Quédate donde estás, porque si no las cámaras se enloquecen. Gracias.